Bien, 9 de la mañana con 21 minutos. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Wilfredo Chávez. Él es el Procurador General del Estado. Me aseguro primero que me esté escuchando. ¿Cómo le va, doctor Chávez? Qué gusto de saludarlo. Mario, buenos días. Les saludo desde la heroica ciudad del Alto. Un saludo cordial a la emisora por los 82 años de vida que cumple Radio Fides. Es un emblema en el que he tenido la feliz oportunidad de participar con varios periodistas, con el padre Pérez, entre otros. También estuve El Hombre Invisible en varias versiones, ¿no? Entonces creo que así es un homenaje en primer lugar a una radio emblemática, líder de opinión en el país, y que da cobertura, cuando se les ha solicitado particularmente a mi persona, ha dado cobertura en los diferentes niveles y ámbitos de la vida civil y de la vida también de servicio público que he tenido. Entonces, en primer lugar, felicidades a la radio, Mario, un abrazo fuerte también a usted, que en este momento está en esta emisora. Bien, gracias, doctor Chávez, muy gentil. Yo tengo conocimiento, tengo la idea del procurador del Estado, en Estados Unidos, por ejemplo. Él es el fiscal general, el procurador general es el fiscal general. ¿Qué hace el procurador del Estado a nombre del gobierno federal de Estados Unidos ante la Corte Suprema? Es parte de un caso, por ejemplo, es parte de un caso. He estado viendo la organización de la Procuraduría General del Estado en Bolivia, y él es quien patrocina al Estado. El Procurador General patrocina el Estado. Créame, doctor Chávez, no entiendo nada. ¿Nos puede aclarar un ratito, a pesar de que ya el procurador, la Procuraduría ya tiene varios años, ¿nos puede aclarar cuál es la función del procurador? Con todo gusto, Mario. Con todo gusto. Lo que ocurre es que en Bolivia tenemos un modelo que ha disgregado lo que es la defensa legal del Estado, de los intereses del Estado, y lo que es la defensa de la sociedad. En algunos países como México, Estados Unidos, aún la función la realiza una sola autoridad. De ahí que el procurador cumpla las veces también de fiscal, es decir, que ejerza la persecución penal pública. En tanto, en Bolivia, con el modelo de la Constitución del 67 y anteriores, se ha cambiado, puesto que en algún momento podía entrar en contradicción los intereses del Estado versus los intereses de la sociedad. Es un tema académico de larga data y además un tema estructural que ha sido acogido de esa manera, tomando en cuenta también que la defensa del Estado, los intereses del Estado, no había sido llevada, digamos, de la mejor manera en épocas anteriores. Tomando en cuenta eso, la Asamblea Constituyente del año 2005 al 2007, y luego aprobada en referéndum del 2009, ha determinado que se cree esta institución fundamental del Estado como una entidad extrapoder, al igual que la Contraloría o el Ministerio Público, pero en este caso su mandato es defender y precautelar los intereses del Estado. Esa es nuestra atribución entonces y, por supuesto, cumplimos ese rol constitucional. Bien, lo tengo mucho más claro, pero el concepto, y usted como abogado es obvio que lo conoce de memoria, el concepto de Estado. El Estado es la reunión de tres elementos: el gobierno, el territorio y la población. Es decir, cuando dice defensa del Estado, va a defender a todos. Por ejemplo, me estoy ideando algo. De pronto viene una de esas empresas petroleras malvadas que tenemos y empieza a estafar al Estado. ¿Ustedes intervendrían en eso? Bien, el mandato de la Constitución es bastante claro. La Procuraduría es la institución de representación jurídica pública que tiene como esa atribución es la defensa de los intereses del Estado. Ejercitamos la representación jurídica del Estado. Efectivamente, cuando existe un conflicto como Estado boliviano, la representación jurídica la ejerce la Procuraduría. En resumen, para que se entienda, si existe una demanda en contra de los intereses del Estado, el Estado Plurinacional de Bolivia actualmente, antes la República de Bolivia, claramente el demandado, el accionado, en este caso coyunturalmente en el cargo será mi persona, representando al Estado como Procurador General. Antes ha sido seguramente el doctor Morales, antes han sido los otros procuradores, el doctor Héctor Arce, el doctor Menacho, y antes el doctor Hugo Montero, que son los procuradores que han pasado por esta oficina. En consecuencia, esa representación la ejercemos por un mandato constitucional y naturalmente a su consulta nosotros tendríamos que asumir la defensa legal de los intereses del Estado en esos conceptos. Claro está que
tenemos que tomar en cuenta que cada entidad pública tiene una unidad jurídica, la cual reporta a la Procuraduría el avance de los procesos judiciales, y en casos que sobrepasan los 7 millones de bolivianos, intervenimos nosotros como Procuraduría General, y en casos de relevancia social también, porque hay casos que no tienen una cuantía determinada, pero son de relevancia social de los intereses del Estado. En consecuencia, intervenimos de esa manera para resguardar los intereses de nuestro país. Y tengo la impresión que tiene que ser absolutamente transparente. Ahora bien, en la estadística, desde la creación de la Procuraduría, me imagino que Bolivia ha tenido que asumir varias acciones de defensa. ¿Cómo nos va en todo eso? ¿Cómo nos va? Estadísticamente, ¿tenemos peso como Estado en lo internacional? ¿Hemos ganado juicios? ¿Hemos perdido? ¿Hemos logrado arreglos extrajudiciales? ¿Cómo nos ha ido básicamente desde su creación? ¿Tiene usted en mente esa estadística? Tengo una idea, por supuesto, una secuencia general de lo que va a ocurrir. Lo que pasa es, Mario, que en principio Bolivia era demandado ante tribunales internacionales por el proceso que hemos hecho de estatización o de nacionalización, dependiendo del caso, ante diferentes tribunales internacionales. El más complejo era el CIADI, en el cual Bolivia ya se ha desvinculado hace varios años atrás, pero había un compromiso de someterse a ese tribunal que tiene reglas propias de arbitraje, y además, por lo que hemos visto, era un tribunal que tendía normalmente a favorecer a las empresas. De ahí por la decisión de habernos desvinculado de ese acuerdo internacional. Pero estamos sometidos a otras reglas, la Corte Penal, la Corte de Arbitraje de la Haya, ¿no? La Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Estamos obviamente en otros tribunales que así se establecen diferentes convenios bilaterales, multilaterales o de inversiones, dependiendo del tipo de proceso, el tipo de acción que se realice internamente, o también dependiendo de la nacionalidad de la empresa o de los sujetos que interponen la demanda contra nuestro país. Entonces, tenemos una serie de mecanismos internacionales y de cortes o tribunales internacionales a los que acudir. En general, Bolivia, desde antes, le decía, de la creación de la Procuraduría, no tenía una oficina que efectivamente defienda los intereses, y a veces estaba cifrada en la Cancillería esta función, y obviamente no nos iba muy bien porque no había la especialidad en defensa. Actualmente, en los últimos tiempos, hemos tenido una defensa, creemos, adecuada de los intereses de los bolivianos y bolivianas. Se ha recuperado el patrimonio que muchas veces se había dado por decisiones de gestiones pasadas, se habían dado a otro tipo de intereses, que no es el caso, creo, en este momento decirlo, porque son decisiones que realiza cada gestión de gobierno. Pero en todo caso, nosotros desde que hemos empezado la gestión del presidente Evo Morales, y particularmente desde que quien habla ejerce esta función, nos hemos dedicado a revisar las carpetas. Tenemos varios procesos en carpeta en este momento que estamos siguiendo, otros nuevos que se avisoran también. Por un lado, por otro lado, tenemos que saldar cuentas y dar cuentas como Estado, por ejemplo, por la posible violación de derechos humanos en diferentes momentos de la historia. Tenemos procesos desde la época de las dictaduras de los años 70, 80. Tenemos también otros actos que se acusan de violación a derechos humanos en época democrática, y esos también llevan ya es a nivel latinoamericano, llevan a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde tenemos que ser sujetos procesales y tenemos que responder como Estado. Y en consecuencia, esa labor también se realiza por la Procuraduría. Entonces, es una labor no solamente de ir a un juicio, es una labor más bien de representación compleja en diferentes niveles, como lo hace toda persona que se presenta, en este caso, a un Estado con diferentes facetas. Tenemos obviamente seguimiento de procesos internos, el registro de abogados, una serie de tareas que realizamos internamente en esta oficina que está situada acá en la ciudad del Alto. Doctor Chávez, permítame, solo un minutito nada más, debo ir a un corte, si no, no me pagan. Deme nada más un minutito, y luego del minutito le voy a preguntar, por favor, que se refiera por lo menos a dos casos en este instante emblemáticos que esté llevando adelante Bolivia, y por ahí hasta sus resultados. Un minutito y volvemos. Es Procurador General del Estado, doctor Chávez, un par de casos emblemáticos que esté llevando adelante la Procuraduría en este instante. No escucho. Es un par de casos que esté enfrentando Bolivia en este instante en la Procuraduría. ¿Me escucha, hermano?
¿Me escucha, doctor Chávez? Hola, hola, hola. Sí le escucho, ahora sí le escucho. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que a nuestra edad ya somos muy poco expertos en manejo de la computación. Les decía, ¿qué par de casos emblemáticos tiene en este instante llevando adelante la Procuraduría? Bien, tengo un caso que es conocido por la opinión pública, es el caso llamado Glencore. Es un caso que está a puerta de tener una decisión judicial. En un tiempo más en esta gestión va a ser sin duda la decisión de este caso, que ha sido un caso muy bullado dentro del país. Es un caso que esperemos tenga una decisión apropiada para los intereses del Estado boliviano. Nosotros pensamos que las decisiones que se han tomado, ya viene un caso hace más de 10 años, ¿no? Es un caso del 2007 que venimos arrastrando, es un caso ya, digamos, antiguo, que necesita una solución jurídica al momento. Esta decisión se va a tomar en esta gestión. Estimamos que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya va a tomar la decisión tomando en cuenta los argumentos, obviamente, de los dos sujetos procesales. Particularmente el Estado ha mantenido una posición de titularidad de las concesiones y estamos seguros que la situación procesal se podrá resolver en una cuantía que se menciona es fabulosa, que se ha pedido por parte de la parte adversa, que pide centenares de millones de dólares. Nosotros hemos indicado cuál es nuestra posición. En todo caso, ese asunto este año va a ser ya objeto de decisión jurisdiccional en esa Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, ¿no? Ese es un caso que está ahorita en puertas, ¿no? Es un Bien, para los que no recuerdan, el caso Glencore es una expropiación entre el 2007 y el 2012. Según Glencore, los daños ascienden a casi 800 millones de dólares. Llegamos a perder eso y va a ser muy dificultoso, ¿no? Va a ser muy difícil. Doctor Chávez, hace algunos días la bancada de Comunidad Ciudadana ha señalado que usted estaría inhabilitado no por falta de profesionalismo, sino por el tema de haber firmado como abogado una demanda contra el Estado. ¿Eso es evidente? ¿Usted tiene algún conocimiento de qué se trata todo esto? Mire, Mario, le agradezco la pregunta muy profesional de su parte. Indicar lo siguiente, que he conocido solamente por medios de prensa, ya que no se me ha trasladado la denuncia como tal para que la conteste. En todo caso, yo he hecho un descargo, una petición de informe escrito en el cual se ha dicho de mi parte que no ha existido ningún patrocinio en contra del Estado boliviano. Yo me refiero particularmente para mi respuesta al artículo 229 de la Constitución Política del Estado, que establece que la Procuraduría es la que ejerce la representación jurídica pública del Estado boliviano. Ya la ley de la Procuraduría, ley 64, establece también que ejercemos esa representación como Estado. Entonces le pongo en contexto esto porque si habría existido una demanda de mi parte como abogado patrocinante o como sujeto procesal activo, es decir, como parte, ¿no?, hubiera demandado al Estado boliviano, debiera haber demandado o al doctor Menacho o al doctor Héctor Arce o a quienes rodearon, el doctor Cabrera o el doctor Morales últimamente, para ser sujeto procesal en contra del Estado boliviano. Eso no ha existido. Lo que ha existido es lo que hace todo abogado, Mario. Nosotros accionamos muchas veces contra representantes de entidades públicas, que es diferente. No están ellos en representación del Estado, no ejercen porque esa representación la ejerce, como les he reiterado, el Procurador General del Estado, de acuerdo al mandato del 229 de la Constitución. En consecuencia, no puede existir ninguna posibilidad, yo le aclaro a fe de verdad, ninguna posibilidad que quien habla haya demandado al Estado boliviano como tal. No existe un solo memorial que digamos Wilfredo Chávez o el abogado Wilfredo Chávez patrocinando demanda al Estado boliviano. Eso no ha ocurrido, eso no va a ocurrir, porque en el tiempo, en 5 años atrás, yo he gestado una serie de defensas contra diferentes autoridades públicas, porque de acuerdo a la defensa que se realiza, pues uno demanda a veces a autoridades locales, regionales, alcaldes, todos en concepto son Estado, pero quien ejerce la representación de los intereses del Estado, como Estado boliviano, le reitero, es el procurador. No existe ninguna demanda que yo haya firmado en contra del Estado boliviano.
Lo que pasa es que tengo la impresión de que el Estado es una entelequia muy grande, ¿no? Y Sí. si demanda, por ejemplo, contra yacimientos, sí, es contra una empresa de yacimientos, pero sigue siendo el Sí. Estado. ¿Estoy equivocado en el concepto o de eso se trata? No, lo que se trata es que la Constitución ha sido demasiado clara al establecer quién representa al Estado cuando es el Estado sujeto procesal demandado. Y quien representa es el Procurador General del Estado, en este caso mi persona, ¿no? Ejerció una autoridad de manera coyuntural, transitoria, mientras dure el mandato, pero eso no ha existido. Imagínense ustedes, si no, Mario, nosotros quienes acudimos a la justicia en concepto, la pretensión procesal, cuando un sujeto acude a un tribunal, ¿ante quién presenta la demanda? Ante el Estado representado por un juez. Entonces, todos los abogados en concepto estaríamos inhibidos pues de ser candidatos a procuradores, los que hemos litigado por lo menos, que me imagino somos la mayor parte de abogados del país. Y este cargo necesita un abogado que tenga experiencia en litigación. No es un cargo para un aprendiz, no es un cargo para una persona que nunca ejerció el derecho, al contrario, lo que pide la norma digamos, experiencia para poder conducir una entidad tan delicada como la Procuraduría para defender los intereses del Estado. Quien habla no ha firmado jamás contra el Estado boliviano ninguna demanda internacional ni nacional como Estado. Y hay gente que sí lo ha hecho, le pongo ejemplos. Cuando uno demanda al Estado boliviano, acude, por ejemplo, a entidades, qué sé yo, a un juicio civil por reivindicación de bienes contra el Estado, por ejemplo. Esa es la época de la dictadura, por ejemplo. Acude si el Estado es el demandado y se ha patrocinado contra el Estado. Te he puesto simplemente un ejemplo. Quien le habla no ha hecho eso. Quien le habla ha ejercitado patrocinio para muchas personas, y he visto los ejemplos que han puesto en la prensa algunos parlamentarios que no tienen ninguna relación con el Estado. Estoy abierto a cualquier debate jurídico, por supuesto que se dé en un ámbito del máximo respeto, y voy a hacer, por supuesto, la misma ponencia que le hago amparado en la propia Constitución Política del Estado. Bien, doctor Chávez, le agradezco mucho esclarecernos, uno, qué es la Procuraduría, dos, todos estos elementos que hemos tocado. La mejor de las suertes, créame, con el caso de Glencore podríamos perder 800 millones de dólares y esa es plata de todos los bolivianos. La mejor de las suertes, en todo caso, no va a ser para usted, no va a ser para el gobierno, va a ser para todos los bolivianos. Gracias por atendernos en el Café de la Mañana, un abrazo grande. Gracias, Mario, un saludo especial, saludos a la radio, felicidades nuevamente, hasta luego.